Si hiciéramos una encuesta abierta y preguntáramos a miles de personas si desean recibir algo nuevo de parte del Creador, la respuesta unánime sería un rotundo sí. Todos anhelamos el favor fresco, las nuevas oportunidades, las sorpresas de la gracia y las visitaciones del Espíritu. Sin embargo, en el transcurso de nuestra madurez, los seres humanos desarrollamos una resistencia silenciosa a permitir que Dios nos despoje de lo viejo. Si no somos intencionales y quirúrgicos en nuestro crecimiento espiritual, corremos el riesgo de que nuestro futuro no sea más que una lamentable extensión de nuestro pasado. Una cosa es aprender de los errores del ayer, atesorando la sabiduría de las heridas y el testimonio de las cicatrices. Y otra muy distinta es cargarse el pasado a cuestas durante todo el viaje. Nos adueñamos de los estigmas del fracaso. Hay quienes viajan con un equipaje invisible etiquetado como mi quiebra, mi divorcio o mi fracaso, cargando un peso innecesario que les impide avanzar con ligereza. El futuro de Dios está disponible, pero requiere una condición inalterable: renunciar a la esclavitud de lo conocido. Este proceso de desprendimiento nos recuerda la gran paradoja del pueblo de Israel. Sacar a una multitud de las fronteras físicas de Egipto fue una obra que Dios realizó de la noche a la mañana a través de señales y prodigios en el Mar Rojo. Pero arrancar a Egipto del corazón de los israelitas fue una tarea que tomó décadas en el desierto. Salir de la esclavitud a través de las aguas del bautismo y confesar a Cristo es un paso rápido, pero resetear el disco rígido de la mente y desterrar la mentalidad de esclavo exige un proceso diario. La prueba de esto es que, ante la primera dificultad en el desierto, el pueblo comenzó a quejarse con Moisés diciendo que habrían preferido quedarse en el cautiverio, porque, aunque los golpeaban todo el día, al menos tenían cebollas, ajo y ollas de carne a su disposición. La comodidad de la esclavitud conocida les parecía más atractiva que el desafío de la libertad provista por el maná celestial. Es la vieja y destructiva filosofía humana de mejor malo conocido que bueno por conocer, un plan de contingencia mental que nos hace conformarnos con la miseria en lugar de arriesgarnos a poseer la plenitud que el cielo ha reservado. En contraste absoluto con la queja de Israel, la Escritura nos presenta el llamado del profeta Eliseo. Antes de iniciar su impactante carrera en lo sobrenatural, Eliseo se encontraba arando un campo terrenal con sus bueyes. Su tarjeta de negocios indicaba que era un granjero ordinario, un boyero que cumplía con fidelidad las tareas de su presente, sin indicios de estar insatisfecho con su oficio. Sin embargo, una tarde cualquiera, el profeta Elías pasó junto a él y, de manera deliberada, arrojó su manto sobre sus hombros. Eliseo, comprendiendo de inmediato el peso profético del llamado, corrió tras él y le pidió permiso para despedirse de sus padres con un beso. Pero su despedida no fue un acto superficial de sentimentalismo. Eliseo tomó quirúrgicamente a sus bueyes, los sacrificó. Utilizó la madera de su propia herramienta de trabajo, el arado, para hacer la fogata, cocinó la carne, la repartió entre todo el pueblo, se dio la vuelta y siguió al profeta. Al mirar hacia atrás, lo único que quedaba de su antigua forma de vida era polvo y cenizas. Eliseo no dejó un plan B en el garaje, destruyó su fuente de ingresos para asegurarse de que, si las cosas se ponían difíciles en el mañana, la opción de regresar a lo viejo estuviera completamente eliminada. El gran dilema de la iglesia contemporánea es que muchos están dispuestos a renunciar a su pasado, pero se niegan rotundamente a quemarlo. Lo guardamos en el subconsciente por si las dudas, por si el llamado falla o por si la fe no responde como esperábamos. Sin embargo, la jurisdicción del Creador opera siempre en tiempo futuro, mirando hacia adelante y jamás hacia atrás. Dios llamó a Abraham exigiéndole dejar su tierra y su parentela para dirigirse a un territorio desconocido, sin darle un mapa detallado del viaje. De la misma manera, Jesús le advirtió a sus discípulos que el camino de la fe conllevaba una renuncia radical. Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. No se trata de un mensaje desalmado que prohíba honrar a la familia,
sino de una advertencia contra las ataduras emocionales que nos anclan al ayer. En el viaje de la adultez, cada día debes tomar una decisión crucial: conducir el automóvil de tu vida mirando fijamente a través del parabrisas hacia el horizonte, o intentar avanzar fijando la vista de forma obsesiva en el espejo retrovisor. Intentar conducir mirando hacia atrás solo provocará que termines estrellándote contra las crisis del presente. Esta determinación radical es lo que en la historia secular se conoció como la estrategia de Alejandro Magno al llegar a las costas enemigas: quemar las naves. La orden era absoluta: o ganamos la batalla y conquistamos la tierra, o no tendremos barcos para regresar a casa. Quemar las naves significa eliminar las cookies del fracaso y vaciar la memoria del subconsciente de todo noviazgo frustrado o error financiero que haya ocurrido décadas atrás. La mentalidad perezosa suele camuflar el miedo al futuro bajo los nombres respetuosos de seguridad, plan de contingencia o responsabilidad. Pero la realidad espiritual es que todo sacrificio verdadero requiere que, después de haber edificado el altar, le prendas fuego de manera irrevocable. Si deseas un futuro de cielos abiertos y bendición, debes colocar todo tu pasado conocido sobre el altar y transformarlo en cenizas. Vivir en la dimensión del futuro de Dios nos transforma en personas con las que da gusto conversar. El secreto para mantener el alma joven y envejecer con dignidad no consiste en la ausencia de arrugas, sino en tener siempre un proyecto a futuro, una visión que trascienda los logros del ayer. Jubilar a un soldado de la fe, apartarlo de las trincheras y sentarlo a contemplar la vida con pasividad es condenarlo a una muerte espiritual prematura. El rey David batalló contra gigantes en su juventud, y cuando sus fuerzas físicas disminuyeron en la vejez, sus oficiales le pidieron que no saliera al campo de batalla para no apagar la lámpara de Israel, pero no lo retiraron del juego, lo reconfiguraron para que impartiera estrategias desde el consejo. Dios siempre nos reinventa para el mañana, y las heridas del pasado no deben ser una carga de amargura, sino medallas de honor que demuestren que nuestro umbral de resistencia cambió y que hoy somos inmensamente más fuertes, gozosos y sabios que ayer. Para comprender la urgencia de romper con las dependencias del ayer, debemos recordar la célebre parábola de aquel pueblo sumido en la desnutrición extrema. Los niños lucían rostros cadavéricos y las mujeres caminaban encorvadas por la falta de alimento. Al llegar un forastero y preguntar sobre el origen de semejante miseria, los lugareños le explicaron que toda la comunidad sobrevivía gracias a una única posesión: una vieja vaca flaca. Cada mañana ordeñaban al animal, repartían la poca leche sobrante entre los habitantes y con el resto elaboraban pequeñas porciones de queso o yogur. Toda la economía, el sustento y la esperanza del pueblo dependían de esa sola fuente. Aquella noche, el forastero se levantó en secreto, caminó hacia el barranco y de un solo golpe arrojó a la vaca al abismo. Un año después, el hombre regresó al mismo lugar y se topó con un panorama transformado. El pueblo lucía próspero, las casas estaban pintadas y los habitantes gozaban de una salud radiante. Al preguntar qué yacimiento de riqueza habían descubierto, los locales le contaron con asombro: una mañana nos despertamos y descubrimos que nuestra única vaca se había suicidado en el barranco. Ante la desesperación de quedarnos sin nada, faenamos el cuerpo, vendimos la carne y con ese dinero compramos una pequeña manada de corderos. Los corderos se multiplicaron, vendimos la lana, compramos gallinas para la producción de huevos y hoy exportamos carne de pollo al exterior. La muerte de la vaca fue lo mejor que nos pudo pasar. Hoy, el espíritu te dice que no te dejará salir del altar hasta que decidas matar a tu propia vaca. Esa vaca representa el recuerdo del fracaso, el resentimiento oculto o la falsa seguridad que te mantiene en un estado de raquitismo espiritual. Hasta que no quemes tu vaca en el altar, no podrás prosperar en tu verdadero diseño. Eliseo recibió una doble porción del espíritu de Elías porque se aseguró de no tener un lugar a donde regresar. Cuando el manto cayó sobre él,
Miró al profeta y le demostró que viajaba sin salvavidas, habiendo quemado sus arados y sus naves en el campo. Dios no padece un complejo existencial buscando siervos en la tierra, cuando los cielos se abren y se escucha la voz divina preguntando: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? No es porque falte poder en el cielo, sino para provocar que los hombres de mente abierta se levanten en el altar como voluntarios. Rompe las sogas del pasado, destruye la comodidad de lo malo conocido, atrévete a cruzar el océano de la duda y preséntate ante el trono exclamando con valentía: Aquí estoy, Señor, he quemado mis huellas, he arrojado mi pasado por el barranco y soy un voluntario para tu gloria. Envíame a mí.